Judea. Ahora bien, el Señor Jesús está con ellos. Y la gente, los discípulos le hacen una pregunta, les dice: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué hacen esa pregunta? ¿Ignorancia de la gente? Personas que, ¿por qué les está diciendo tales situaciones? Estas personas le están preguntando esa situación al Señor Jesús. ¿Por qué? Bueno, no es algo ilógico, ni tampoco nada más se les ocurrió en ese momento, sino porque hay una profecía que la vimos la semana pasada y la volvemos a ver en Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14 nos muestra y nos dice aquí, capítulo 14, versículo 1 dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte, escuche bien, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes. Hasta ahí, hermanos. Ahora, una de las situaciones es que cuando el Señor Jesús está ahí en el monte de los olivos, acuérdese, ellos están haciendo esa pregunta porque se está acordando de Zacarías capítulo 14. Ven al Señor Jesús, es el Mesías, ha resucitado, está presente en su cuerpo glorificado. Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es Dios, Él es aquella persona prometida por los profetas en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Y entonces ahora ha sido revelado, ahora ha sido manifestado, es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces los discípulos hacen una pregunta muy lógica. Están viendo al Señor parado en el monte de los olivos, ahí está firmando sus pies. Era algo lógico que le dijeran: bueno, ya estamos aquí, estás tú aquí, estás pisando el monte de los olivos y eres el Mesías. ¿Por qué este monte a qué hora se va a partir este monte? ¿A qué hora se va a hacer un gran valle? Yo quiero estar con el Señor porque yo quiero ver cómo se va a partir este monte. Y entonces es cuando le hacen la pregunta: bueno, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En este momento va a partirse este monte, vamos a caminar en contra de los romanos, vamos a ir en contra de los enemigos de Jerusalén, los vamos entonces a eliminar, vamos a hacer una revuelta, van a venir los santos, y empiezan a decir tantas cosas y empiezan a pensar y a hablar y a todo, pero se quedan atónitos. ¿Por qué? Porque la situación es que están viviendo, hermano, una profecía, pero la situación es que en ese momento no se va a cumplir esta profecía. ¿Por qué? Dice versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ya lo que ya ha sido establecido, lo que ya ha sido dado, así se tiene que cumplir. No se precipiten en los tiempos. Imagínense, hermanos, diciendo: ya estamos, vamos a ir en contra de los romanos, vamos a tener poder, autoridad, vamos a estar gobernando, va a llegar el rey David, va a estar gobernando. Hermano, eso va a suceder. Y escuche bien, va a pasar la tribulación, pero antes de que pase la tribulación tiene que venir el arrebatamiento. El arrebatamiento de todos los santos de la iglesia local. ¿Por qué, hermanos? Porque la semana 70 de Daniel, que es la tribulación y la gran tribulación, son los 7 años que le faltan
a las 70 semanas de Daniel. Esto quiere decir que una semana de la semana 70 es comparado a 7 años. Y es para el pueblo judío, no para los gentiles, no para lo que son la iglesia, no, es para los judíos. Ahora bien, entonces la iglesia tiene que ser arrebatada antes, porque lo que va a pasar en esos tiempos, va a ser, ¿verdad?, el juicio de Dios sobre la tierra, y tiene que llegar la semana 70. Entonces, arrebatamiento, después tribulación, gran tribulación, son 7 años. Eso va a empezar con el tratado de paz entre el anticristo e Israel. Después, hermano, entonces viene el Señor Jesucristo del cielo hacia la tierra. Acuérdense que el arrebatamiento nada más llega hacia las nubes y entonces somos resucitados. Pero cuando viene por segunda vez, hermano, y toca tierra, ¿en dónde cree que va a tocar tierra, hermano? En el monte de los olivos. Ahora sí, y se va a partir ese monte. ¿Y quién va a venir con todos ellos? Con el Señor Jesús van a venir los santos, o sea, usted y yo, dice la palabra de Dios que los santos van a regresar, también los ángeles. Y hermano, vamos a llegar, y aquel que va sentado en un caballo, ¿verdad?, blanco, que está escrito fiel y verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, él sabemos que Él va a venir. Y va a afirmar sus pies ahí en el monte de los olivos. Se va a partir en dos. De ahí va a marchar hacia Jerusalén. De Jerusalén van hacia lo que es, y escuche bien, usted lo puede buscar. Está en Samaria y en la parte de arriba dice Megiddo, que es el valle de Megiddo. Esto es también conocido la batalla del Armagedón. Y ahí ese lugar existe. Y ese lugar no se tiene nada, hermanos, están reservados para aquella gran batalla, que será la batalla, ¿verdad? No la batalla final, sino que será la batalla después de que el Señor Jesucristo venga y va a eliminar a sus enemigos que están atacando y quieren atacar en contra de Israel, hermanos. Después de que se da la batalla del Armagedón, entonces viene lo que sería el reino milenial. En eso el reino milenial estaremos reinando con Cristo 1000 años. Entonces usted va entendiendo el panorama de por qué la pregunta al versículo 6 del capítulo 1, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto es algo muy entendible, diciendo, ¿vas a restaurar? ¿Por qué? Porque se va a cumplir la profecía de Zacarías y otras tantas profecías. Y entonces el Señor les dice, no les toca a ustedes saber. Y después dice versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Está bien la aplicación de que su Jerusalén, tienen que ir ustedes a su Jerusalén, a su Samaria, a su Judea, a su Samaria y hasta el último de la tierra, que es su pueblo, su colonia, su estado, su país y hasta el último. Está bien una aplicación, pero ahorita, hermano, lo estamos viendo en el contexto histórico de aquel entonces, hermano. Y es una situación que les dice, en Jerusalén, ¿por qué Jerusalén, hermano? Al judío primeramente. No es simplemente un dicho por algunos hombres, sino es que es cierto, es en Jerusalén que había pues, judíos, ¿no? Eran de las tribus de Israel, entonces eran al judío primeramente. Y también porque Jerusalén es el centro, y él es el centro de todo el mundo, hermano. Así que desde ahí empieza a llevarse todo el evangelio a todo el mundo. Entonces de Jerusalén, siendo de los judíos, y después Judea, extendiéndonos no nada más a donde está el templo de Dios, sino hablando de la región de las 12 tribus. Y después de las 12 tribus, ¿verdad? Y estando hablando de los judíos, llega lo que es Samaria. ¿Samaria qué es? Samaria es la mezcla entre lo que son judíos y gentiles. Entonces hay que estar hablando no nada más a judíos, sino también a aquellos que son judíos gentiles. Y después nos dice a todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Los gentiles. O sea que al judío gentil y después al gentil.
Es algo entendible, mientras que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 1:16, ¿verdad? Acerca de, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También nos dice, ¿verdad? Aquí rápidamente, hermanos, se nos está terminando el tiempo, pero ahí, hermanos, en Mateo capítulo 10, versículo 5, dice, Mateo 10, dice, versículo 5, a estos 12 envió Jesús hablando de sus discípulos y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, se les da un anuncio, el Señor Jesucristo, días atrás, meses atrás, hablando y diciéndole a sus propios discípulos, no vayan por camino de samaritanos, no lleguen a las ciudades, no vayan por camino de los gentiles tampoco. Entonces, para que no se queden con esa mentalidad que no hay que llevar el evangelio a los samaritanos y a los gentiles, el Señor Jesucristo les dice, por tanto, id a dónde, y ciertamente, no nada más estamos hablando de una comunidad, sino, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. También nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dice, sí, ciertamente Jerusalén, ciertamente Judea, todos ellos son judíos, pero después de esas regiones también hay otras regiones, hay otros estados que usted tiene que compartir a judíos gentiles, que son los samaritanos, pero también a los gentiles. Ahora se abre el panorama de predicar y compartir a las dos identidades, al judío y al gentil, para que hay tres pueblos, judío, gentil e iglesia, los dos, judío y gentil, se añadan los dos cuando son salvos a la iglesia local. Entonces, hermano, dice aquí, esa profecía que se tiene que llevar a cabo, y un día va a regresar y entonces va a estar afirmando sus pies en Jerusalén, en el monte de los olivos, y entonces ahí va a empezar todo, hermano, todo lo que se llama y se va a decir acerca de la batalla del Armagedón. Después vamos a estar viendo el Valle de Megiddo, pero usted lo puede ver dentro de lo que es el mapa, los lugares que le hemos indicado. Así que, hermano, esperando que usted pueda ampliar más su conocimiento y no se deje engañar por el enemigo diciendo, no, es vano poder estudiar, las almas se están perdiendo y vaya a compartirlo. Ciertamente hay que ir a compartir y que las almas realmente se están muriendo, pero, hermano, usted estudie, no sea flojo, no sea perezoso, ¿verdad? No le voy a decir lo que decía mi abuelito, porque va a escuchar muy fuerte en la radio, pero hermano, no sea usted una persona que no quiere estudiar más de la palabra. Si tenemos los medios suficientes para estudiar, hágalo, hermano, estudie, empiece a ser usted partícipe de la obra de Dios aprendiendo. Hermano, yo conozco una hermana de 70 años que empezó a estudiar en el INEA para aprender a leer, para así leer su Biblia, hermano. Y usted que tiene 30, 40 años y piensa que ya está muy cansado, hermano, le exhorto a que usted pueda estudiar más de la palabra de Dios, y por eso hacemos estos estudios, para que usted pueda tener más herramientas para sus estudios. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido. Ayúdanos y fortalécenos en nuestras vidas. Danos gracia delante de la gente, de los judíos y de los gentiles, para predicarles la palabra de Dios, y tú bendice a tu iglesia local para que llevemos el mensaje y seamos unos buenos cristianos llevando el mensaje de la palabra de Dios. Sigue bendiciendo al hermano Hugo y sigue bendiciendo la estación La Voz de Victoria, y gracias nuevamente por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te damos las gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, pastor, y muchas gracias por la enseñanza, mucha gente reportándose. Y bueno, como usted dice, o sea, hay que ser equilibrados. Nadie está en contra de predicar el evangelio. Yo soy evangelista, ¿verdad? Pero yo creo que siempre es necesario tener un conocimiento y siempre hay el tiempo para prepararse. Lo que pasa es que la verdad a veces preferimos sentarnos frente al televisor 3 horas que frente a la Biblia 5 minutos. Entonces es de bendición este estudio que nos dio. Mucha gente ha sido bendecida y le damos las gracias, pastor. Gracias, hermano, y gracias a todos los radioescuchas, y esperando, hermano, que cada semana seamos de bendición para usted. Cualquier pregunta, duda, ahí estamos en el correo electrónico misioneroleo@hotmail.com,
o en el Facebook como Familia Rivas Lola y Leo, y también, hermanos, pues si me lo permite, hermano Hugo, el posgrado de Israelología en la última semana de julio.